Muy buenas noches, bienvenidos en esta ocasión, programa 8 de la segunda temporada. Vamos a ver un avance de los contenidos que les hemos preparado para el día de hoy. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Dolor Oncológico, el próximo día 17 de octubre, hoy dedicamos un programa especial para hablar del dolor oncológico, de la mano del doctor Dani González Alonso. También hablaremos de la fibromialgia. Y por último, y en el rincón de la fisioterapia, de las aplicaciones y del tratamiento para dicha enfermedad. Todo esto y mucho más, aquí, en Por Tu Salud. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Por Tu Salud, a la sección de contenidos oncológicos. Hoy cambiamos el enfoque, hoy no vamos a hablar de un tumor concreto, sino que vamos a hablar de un aspecto concreto de muchos tumores, en este caso el dolor. Aprovechamos también que mañana es el Día Mundial contra el Dolor y por lo tanto es muy procedente hablar de una de las enfermedades que más produce dolor, que es el cáncer, y qué tipos de dolor produce. Hablaremos también en concreto varios tumores, qué cuadros de dolor produce, y varios tratamientos también nos van a producir dolor. Luego ya veremos cuál es el tratamiento de esos dolores. Empezamos viendo por qué el cáncer produce dolor. El cáncer produce muchos tipos de dolor. Vamos a clasificarlos en dos aspectos: la cronología y luego el tipo de dolor según las estructuras que invada. El dolor, según la cronología, puede ser agudo o crónico. Puede ser un dolor que rápidamente lo provoca el cáncer, empieza y acaba, un dolor tipo pinchazo, o puede ser un dolor crónico, que es el 95% de los dolores que provocan los tumores. Sería un dolor sordo, un dolor continuo. Esta situación en el tiempo viene muy pareja por el mecanismo que subyace por debajo. El cáncer siempre es un crecimiento de células en una localización la que no debería haber tantas. Entonces un tumor siempre va a comprimir las estructuras vecinas. Si tiene sitio, por ejemplo en el pulmón, como ya hemos visto en otro programa anterior, no va a producir mucho dolor. ¿Por qué? Porque puede expandirse tranquilamente. Si está muy compactado, por ejemplo en la pelvis, un tumor ginecológico, pues en cuanto crece suficientemente empuja a otros órganos y puede producir dolor por empujar a esos otros órganos. También los nervios, que son como cables que tenemos por todo el organismo, recubiertos también como los cables por una vaina como de plástico. Si el tumor llega a un nervio, le rompe esa vaina de plástico y lo infiltra, eso, para seguir con el símil de los cables, empieza a dar chispazos. Ese es un dolor que producen muchos tumores, que es el dolor neuropático. Ya sabemos por qué el cáncer produce dolor. Ahora vamos a ver cada tumor concreto qué tipos de dolor produce. Dolor en las pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama puede doler. ¿Dónde puede doler? Pues originalmente en la mama. ¿En qué situaciones? Pues si el tumor es lo suficientemente grande como para provocar una excrescencia, romper la piel y salir al exterior, con lo cual formaría una úlcera, y esa úlcera, en cuanto la ropa misma toque con ella, dolería, o si el tumor crece lo suficientemente hacia adentro para llegar a una estructura sensible en cuanto a dolor, como son las costillas. Si ese tumor se engancha, se ancla en las costillas, las va corroyendo y eso también duele. Esos serían más o menos los dos tipos de dolor en la propia mama. La axila, aunque esté muy infiltrada, normalmente no duele, hace un efecto masa, pero no duele mucho. Lo que sí duele, y duele bastante, de un cáncer de mama es cuando ya es metastásico, y sobre todo cuando esas metástasis asientan en los huesos. Si el hueso está infiltrado por células tumorales, se rompe el periósteo, que es la capa que lo recubre, y eso produce mucho dolor. Eso serían más o menos los dolores en el cáncer de mama. Dolor en los pacientes con cáncer de próstata.
El cáncer de próstata no suele doler, primariamente a nivel de la próstata. La próstata tiene estructuras vecinas, pero incluso con infiltrarlas produce otros síntomas antes del puro dolor. Puede producir cierta pesadez en la zona de la pelvis, pero dolor puramente no. Lo que sí produce mucho el cáncer de próstata son metástasis en los huesos. Y como ya hemos hablado antes en relación al de mama, si un hueso se rompe por efecto de una metástasis, eso duele y duele mucho. Dolor en los pacientes con cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, a nivel del propio pulmón, no duele. El pulmón es una estructura, como hemos visto ya, en forma de esponja y tolera bastante un crecimiento anómalo dentro de ella. Pero ¿qué pasa cuando ya el tumor tiene la suficiente entidad como para llegar a la pared torácica, a las costillas? Pues lo que ya hemos hablado, las infiltra, rompe el periósteo y empieza a doler. El dolor de un cáncer primario de pulmón suele ser siempre por infiltración de la pared de las costillas. Realmente hay un cuadro específico que, aparte de por infiltración de huesos, duele más, que es cuando el tumor es del lóbulo superior de cualquiera de los dos pulmones. ¿Por qué? Porque por esta encrucijada del cuello pasa todo el plexo braquial, que inerva toda la sensibilidad y la función motora del brazo. Si el tumor crece lo suficiente e infiltra estos nervios van a empezar a soltar calambrazos y van a dar información al cerebro de dolor, y es un dolor neuropático que es bastante complicado de tratar. Dolor en los pacientes con cáncer de colon. El cáncer de colon normalmente de por sí no duele. El colon es una víscera hueca y por lo tanto un crecimiento dentro de ella no provoca ningún dolor. ¿Qué pasa? Que si el crecimiento de dentro de esta especie de canalón tapa toda la luz, es decir, ocluye el flujo en este caso de heces que van por él, va a provocar una obstrucción intestinal. Esa obstrucción intestinal va a empezar a hacer crecer la parte proximal, es la parte que está anterior al tramo obstruido, va a empezar a acumularse restos de alimentos. Esa acumulación va a distender ese trozo de colon, lo va a hinchar como un globo. A partir de cierto nivel de hinchazón, eso sí ya va a doler. Entonces, esos dolores son normalmente de cánceres obstructivos. ¿Cuándo puede doler también el cáncer de colon? El sitio principal de metástasis de un cáncer de colon suele ser el hígado. El hígado pasa más o menos como con el pulmón. Mientras la metástasis crezca dentro no hay problema, pero si llega a la parte de fuera del hígado, que es la cápsula hepática, que está muy inervada como lo estaba el periósteo de los huesos, al infiltrar esta cápsula hepática, esas metástasis hepáticas van a pasar a ser metástasis hepáticas dolorosas. También va a ser otro dolor típico del cáncer de colon. Dolor en los pacientes con cáncer de esófago. El cáncer de esófago no es un cáncer que de por sí produzca dolor. Como el cáncer de esófago tiende a cerrar el esófago para el tránsito de comida que va desde la boca hasta el estómago, lo que hace es producir dolor, pero siempre que se ingieran alimentos o líquidos. Ese síntoma se llama disfagia. Cuando empieza a crecer y empieza a taponar la luz del esófago, lo que empieza a tener problemas para pasar empiezan a ser los sólidos. Empieza la disfagia para sólidos, cada vez que comemos algo sólido nos va a doler. Pues empezamos a comer purés. Pero ¿qué pasa? Que si sigue creciendo el esófago, el paso estará más disminuido y por lo tanto llegará un momento que los purés nos dolerán, ya solo pasaremos agua. Incluso el agua puede que antes de ya no poder pasarlo nos duela al pasar. Ese sería más o menos el único dolor que puede producir un cáncer de esófago. Si infiltrar estructuras mediastínicas e incluso llegar a la parte del esternón por fuera o a la parte por atrás de las vértebras, erosionando un hueso también podría doler, pero es mucho menos frecuente. Dolor en los pacientes con cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los tumores que más asociados están al dolor. De hecho, siempre se dice las frases de murió con un cáncer de páncreas, murió con unos dolores horrorosos. ¿Por qué duele tanto el cáncer de páncreas? Normalmente el páncreas es una estructura que está en la mitad superior del abdomen y que puede albergar un tumor sin que duela mucho. Pero es que al lado de ese páncreas hay un manojo de nervios, que es el plexo celíaco, que cuando está infiltrado por ese cáncer, sobre todo la cabeza del páncreas, producirá mucho dolor. ¿Por qué? Por lo que ya hemos comentado, todos los nervios son como cables. Si yo rompo la vaina de plástico que protege ese cable, ¿qué pasará? Que empezará a dar chispazos y empezará a dar información de dolor. Esos dolores son los que típicamente al paciente con un cáncer de páncreas le hacen tumbarse, ponerse de lado en posición fetal, agarrarse las piernas. ¿Para qué? Para que ese plexo nervioso esté menos estirado y duela menos.
Es un dolor muy complicado de tratar, incluso hay que utilizar para tratarlo técnicas de neurocirugía y de anestesia, pinchar anestésicos locales o incluso entrar a quirófano y cortar ese plexo nervioso que está produciendo ese dolor. Dolor en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. El cáncer de cabeza y cuello es uno de los tumores que más duele. ¿Pero por qué duele? Por dos factores, porque está en la vía aerodigestiva superior y por ahí hay mucho tránsito tanto de aire como de alimentos, entonces cualquier tumor, ya sea ulcerado o ya sea que provoca efecto masa, al pasar todo ese tránsito de agua, aire y alimentos va a doler. Imagínense lo que les duele cuando se muerden en la parte interna de la boca, en la mucosa de la boca, que la siguiente vez que comen les molesta mucho. Pues imagínense eso siendo una úlcera tumoral, duele mucho más. Aparte de por el efecto úlcero, el efecto mecánico, el cáncer de cabeza y cuello también produce muchas adenopatías en el cuello. El cuello es una encrucijada en el que salen muchos nervios hacia los brazos. Si esas adenopatías engloban uno de los dos plexos braquiales, va a infiltrar esos nervios, va a romper su vaina y va a provocar dolor neuropático que vamos a sentir en todos los brazos, incluso se nos van a adelgazar, vamos a perder fuerza y nos va a doler bastante y es un cuadro bastante complicado de tratar. Dolor en las pacientes con cáncer ginecológico. El cáncer ginecológico es un tipo de tumor que engloba varias localizaciones y que en su inicio no suele doler. ¿Cuándo va a doler? Pues cuando tiene la suficiente entidad como para que algo que pase por ahí lo traumatice y duela. Por ejemplo, en un cáncer de vulva, que es la parte externa del aparato genital femenino, cuando el tumor es grande y se ulcera, el roce contra la ropa va a doler y va a doler bastante. El cáncer de cervix es un cáncer que desestructura el cuello uterino, lo veremos en próximos programas. El cáncer de cervix no suele doler en reposo, pero suele doler cuando se tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Por el traumatismo directo del pene. El cáncer de endometrio, que es otro cáncer ginecológico, tampoco suele doler, pero cuando consigue el útero es una cavidad hueca con un solo agujero de salida, que tiene dos arriba para las trompas, pero bueno, a efectos de salida tiene solo uno. Si ese agujero se tapa por el crecimiento tumoral, con la descamación, si la mujer está en edad fértil, con la descamación de las reglas, va acumulándose esa sangre que no sale y se produce lo que se llama un hematocolpos, es decir, todo el útero se llena de sangre, se distiende y eso duele. Ya hemos visto todos los tipos de tumor y el dolor que producen, pero no solo el cáncer produce dolor. Realmente los oncólogos también producimos dolor con nuestros tratamientos, de una manera indirecta como efecto secundario, pero lo producimos, tanto la cirugía como la radioterapia como la quimioterapia. Vamos a verlo en extenso de cada uno de ellos. Dolor secundario a la cirugía. La cirugía es un tratamiento oncológico muy valioso, pero puede producir dolor. ¿Cuándo produce dolor la cirugía? Cuando la cicatriz que deja duele. Por ejemplo, extirpamos una mama en una mujer con un cáncer de mama. Esa cicatriz de mastectomía va a doler. Le quitamos un cáncer de pulmón a un paciente con un cáncer de pulmón. La cicatriz de abrir el tórax, la de toracotomía, va a doler. Le amputamos un miembro a un paciente con un sarcoma, por ejemplo, de huesos. Le amputamos el miembro, pues esa cicatriz va a doler. ¿Por qué duelen esas cicatrices? Porque la piel es una estructura muy inervada desde el punto de vista de dolor. Nosotros la cortamos y luego la cosemos, de tal manera que todas esas terminaciones nerviosas de esa piel que estaba sana, primero se han cortado, se tienen que regenerar y luego se tienen que reorganizar porque están todas apelotonadas en la zona de la cicatriz. Eso va a producir bastante dolor. Por eso también, independientemente del dolor, pero es un hecho curioso, las cicatrices son muy predictoras de los cambios de tiempo. ¿Por qué? Porque los cambios en la presión atmosférica van a condicionar que aumente o disminuya el volumen de la cicatriz y que produzca ese dolor sordo de decir, va a cambiar el tiempo porque la cicatriz de toracotomía me duele. Pues ese sería más o menos el mecanismo. Dolor secundario a la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que se utiliza mucho para quitar el dolor, pero también es un tratamiento que puede producir dolor. ¿En qué casos? En los casos en que damos suficiente dosis de radioterapia para hacer un tratamiento curativo. Por ejemplo, un tratamiento de un cáncer de cabeza y cuello o de un cáncer de mama.
nosotros pasamos por la piel antes de irradiar las estructuras que queremos irradiar. Esa piel va a hacer una radiodermitis, una inflamación de la piel secundaria a radioterapia, como la quemadura que nos hacemos cuando vamos al sol, que no deberíamos quemarnos, pero nos quemamos. Esa radiodermitis duele, y duele bastante. Luego se recupera, pero en el momento duele, y es un dolor que no teníamos ni por nosotros mismos ni por el tumor, y lo hemos conseguido por efecto de la radioterapia. Lo mismo pasa con la piel de dentro del cuerpo, con las mucosas. Si nos irradian la boca, por ejemplo, esa mucosa se va a lesionar y esa lesión de la mucosa nos va a hacer bastante dolor. Si pasamos por estructuras nerviosas, por ejemplo, la radioterapia de la fosa supraclavicular, con todos los nervios que pasan, esa radioterapia va a lesionar esos nervios a medio plazo y puede provocarnos dolor en esa zona y en el brazo. Entonces es un tratamiento muy bueno, pero también provoca dolor. Dolor secundario a la quimioterapia. La quimioterapia también es un tratamiento oncológico de primera línea, pero uno de sus efectos secundarios es que también puede provocar dolor. ¿Qué dolor? Sobre todo el dolor de la mucositis, el dolor de la mucosa de la boca que empieza a descamarse, se ulcera y entonces todo lo que comamos o que bebamos por boca nos va a doler. Ese dolor lo ha producido la tasa de mortalidad celular que tiene la quimioterapia. La quimioterapia mata las células que se están dividiendo muy rápido. Las primeras, las del tumor, pero las segundas, por ejemplo, las de las mucosas, la boca y toda la mucosa intestinal. Pues ese tipo de tratamiento nos va a haber provocado un dolor que de por nosotros no teníamos. Ya hemos visto el dolor que produce el tumor, ya hemos visto el dolor que produce el médico y cómo tratamos todo ese dolor. Pues tenemos varios enfoques, la farmacología, la radioterapia, la cirugía y la quimioterapia. Veamos realmente cada herramienta terapéutica en qué casos está indicada. Vamos a continuar hablando del dolor oncológico con el doctor Daniel González Alonso, oncólogo de la Clínica Valbuena. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Bueno, hablamos de lo que son los medicamentos para paliar ese dolor oncológico. ¿Existe ahora mismo en el mercado un gran, digamos, arsenal terapéutico en esta materia? ¿Son suficientes los fármacos? ¿Hay pocos fármacos? Existe un gran arsenal y son perfectamente suficientes. Además, hay fármacos que tienen poca potencia y fármacos que tienen mucha potencia, con lo cual tenemos un abanico muy amplio para elegir. El dolor, como ya hemos hablado en la primera parte del programa, es un síntoma que tenemos que tratar, pero cada dolor es individual y cada dolor es de una intensidad determinada. Por lo tanto, tener fármacos que cubren el dolor de baja intensidad y que tienen pocos efectos secundarios, y tener fármacos que cubren el dolor muy intenso y que tienen grandes efectos secundarios nos permite no tener que hacer una especie de café para todos. La Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho con la clasificación de los analgésicos es hacer una escalera con 3 o ahora casi con 4 pisos, en el que el piso más bajo estarían los antiinflamatorios no esteroideos, el paradigma, la aspirina, el paracetamol, el gelocatil. Serían fármacos que quitan el dolor, que quitan un dolor leve y que no tienen relativamente muchos efectos secundarios. Subiríamos de escalón cuando la intensidad del dolor nos lo demandara, y entonces ese dolor lo cubriríamos con analgésicos del segundo escalón, que ya serían los opioides débiles, tipo la codeína, que normalmente se utiliza como jarabe para la tos, o el tramadol, el adolonta, que también es un buen analgésico, pero ya tiene más efectos secundarios. Y si no podemos tratar ese dolor porque no conseguimos anularlo con este segundo escalón, subiremos al tercer escalón, que es el de los opioides mayores, el de la famosa morfina, de la que vamos a hablar en extenso en este programa, y que son unos fármacos muy buenos, muy potentes desde el punto de vista analgésico, que no tienen techo terapéutico, es decir, que se pueden utilizar subiendo la dosis lo que queramos y que están indicados para ese tipo de dolor muy fuerte que no lo controlan otros. En relación a los opioides mayores que había comentado antes, voy a plantearle 3 preguntas que son 3 grandes mitos relacionados directamente con la morfina. Muchos pacientes oncológicos, incluso sus familias, tienen miedo a utilizar este fármaco porque creen que puede crear adicción y que la persona puede convertirse en un drogadicto. ¿Es cierto? Sí, hay mucho mito con el tema de la morfina, y uno de ellos es el que comentas, el de administrar morfina se nos va a hacer un drogadicto. Eso no es cierto. Realmente la morfina es un opioide mayor, como los que utilizan los drogadictos, ahora llamados usuarios de drogas por vías parenteral, para drogarse.
pero hay una diferencia radical entre el paciente con dolor oncológico o la persona que voluntariamente decide drogarse. El que se droga lo hace para escapar del mundo que le rodea y para tener otra serie de sensaciones. El que va a consumir un opioide mayor, ya sea morfina o cualquiera de los otros, para tratar el dolor, tiene dolor y el fármaco va a ir a contrarrestar ese dolor. Por lo tanto, no hay ese riesgo de adicción porque no está buscando nada placentero. Por eso mismo, cuando nosotros le vayamos a suspender la morfina porque el dolor ha desaparecido, no vamos a tener ningún problema de tener que ingresarlo en una unidad de desintoxicación ni nada parecido. Lo que sí tenemos que hacer, como con otros medicamentos, por ejemplo los corticoides o las benzodiazepinas, es hacer una pauta descendente, ir quitándole el medicamento poco a poco. Al quitárselo poco a poco, le vamos desacostumbrando y al ir desacostumbrándole, cuando le suspendamos la morfina, no nos hará ningún síndrome de abstinencia ni ninguna cosa rara. Otro mito que vamos a usar como segunda pregunta sería: ¿el paciente oncológico puede utilizar la morfina para suicidarse? También se dice mucho el tema de que el paciente utilizará la morfina que le prescribamos para suicidarse. Pues tampoco es cierto. Realmente no se ha descrito en la literatura médica ningún paciente oncológico con un opioide mayor prescrito, sea morfina o cualquiera de los otros de los que estamos hablando, que los haya utilizado para sobredosificarse y, por lo tanto, suicidarse. Es más frecuente el suicidio entre pacientes oncológicos, dentro que es un paciente que no se suicida más que el paciente de cualquier otra patología, pero es más frecuente que se suicide si el dolor que tiene no es controlado y le lleva a la desesperación, que si gracias a la utilización de los mórficos y de todos los analgésicos mayores le conseguimos quitar ese dolor que realmente es lo que le está mermando su calidad de vida. Bueno, y la tercera pregunta sería relacionada con otro gran mito, que es que la morfina solo se administra a pacientes que se están muriendo y los pacientes pues tienen miedo. ¿Es cierto? ¿Solo se administra a pacientes terminales? Exactamente. También se dice mucho que si a un paciente le dan morfina es que ya se está muriendo. Pues también es otro mito y por lo tanto otra falsedad. La morfina es un analgésico muy potente y por lo tanto, la morfina y los opioides mayores, por lo tanto se indican en dolores muy fuertes. Es una relación lineal, intensidad de dolor, intensidad de la analgesia. ¿Que tenemos un dolor muy fuerte? Por ejemplo, una hernia discal, un paciente con una hernia discal que está esperando operarse, le ponemos morfina o le ponemos el parche de fentanilo, que es otro opioide mayor, o le ponemos cualquier analgésico mayor, le quitamos ese dolor que de intensidad es muy potente y es un paciente que no tiene ninguna expectativa de morirse. Por lo tanto, hay que romper un poco la asociación esta de morfina igual a muerte, por favor que a mi familiar no le pongan morfina, porque no es cierta. Si le estamos limitando a nuestro familiar oncológico u oncológico terminal el acceso a la morfina, lo que vamos a hacer es tenerle con dolor y eso sí que es bastante insoportable. Bueno, otro tratamiento analgésico eficaz sería la radioterapia. ¿En qué casos estaría indicada? La radioterapia, como ya hemos hablado en otros programas, es un buen tratamiento analgésico. Es un tratamiento que utilizamos para curar el cáncer y también lo utilizamos para paliar aquellos tumores que producen dolor. ¿Qué tipo de dolor? Sobre todo el dolor óseo de un tumor primario que ha nacido en ese hueso o de un tumor metastásico, es decir, el tumor primario está en otro sitio, por ejemplo la mama o el colon, y las células se han escapado y han llegado al hueso. Han crecido allí y han hecho romperse ese hueso. El hueso está inervado por mucha cantidad de nervios porque la estructura que lo recubre, que es el periósteo, es una estructura muy sensible. Entonces, cuando las células tumorales crecen lo suficiente como para romper este periósteo, el hueso metastásico o con tumor primario duele mucho. Si se irradia, como el tratamiento de radioterapia consiste en matar células tumorales, disminuye el tamaño de esa metástasis o de ese primario y entonces el hueso recupera un poco su tamaño y su forma y ese periósteo deja de estar hiperestimulado y por lo tanto se quita el dolor. Es un tratamiento muy eficaz que además se da en connivencia con los tratamientos farmacológicos. Hay otras muchas indicaciones para la radioterapia paliativa, pero siempre es sobre la base de crecimiento tumoral, por ejemplo, que comprima otras vísceras o que esté en una cavidad cerrada como es el sistema nervioso central y por lo tanto haya riesgo de que el paciente se enclave, lo irradiamos y le quitamos la analgesia y le paliamos, no le curamos, pero le bajamos la cantidad de tumor que tiene. La cirugía y la quimioterapia también pueden utilizarse como tratamiento para el dolor. ¿En qué situaciones? Con la cirugía y con la quimioterapia ocurre un efecto muy parecido al de la radioterapia. Se trata de
quitar el dolor en zonas donde ha crecido mucho las células tumorales y donde pueden estar comprimiendo una estructura vecina o donde pueden estar englobando, pues por ejemplo, nervios que pasen por allí y haciendo un cuadro de dolor neuropático. Entonces, la utilización de la cirugía será para una indicación de un alivio temprano, por ejemplo, en un síndrome de compresión medular. Los huesos de las vértebras están llenos de tumor, están invadiendo el canal medular, están haciendo sintomatología neurológica de dolor, de parálisis, entonces tenemos que quitarlo y quitarlo pronto. Utilizamos la cirugía. En tratamientos muy sensibles a la quimioterapia, en el cual la utilización de quimioterapia vaya a producir un descenso rápido de la masa, podemos utilizarla también como finalidad analgésica, pero realmente los tratamientos más analgésicos son la farmacología, la farmacoterapia, las pastillas y la radioterapia. Bueno, doctor, ya por último, vamos a plantearnos una situación especial. Tenemos un enfermo terminal de cáncer, que bueno, tiene una expectativa de vida pues muy corta, tiene un tumor incurable. ¿Estos pacientes tienen dolor? Y si es así, y lo tienen, ¿qué tipo de tratamiento se llevaría a cabo? ¿Sería igual que un paciente que no fuera terminal? Estos pacientes tienen mucho dolor. De hecho, el paciente terminal en un 90% suele tener dolor, lo cual es una piedra a tirar en el tejado de los médicos porque no tendría por qué tener ese dolor. El dolor del paciente enfermo terminal de cáncer es el mismo que el que tiene el paciente en las fases iniciales del cáncer. Lo que pasa es que tiene el componente de mayor ansiedad y sobre todo de mayor intensidad. Al ser un paciente que se va a morir y se va a morir en un periodo corto, no podemos andar experimentando con el tratamiento de su dolor, no podemos andar haciendo virguerías para intentar cosas raras, tenemos que ir a lo básico, y lo básico es quitarle el dolor y quitárselo rápido. Con el dolor del paciente terminal ha surgido, y hablaremos un programa entero acerca de estos conceptos, el tema de la eutanasia, es decir, la muerte asistida. La morfina es uno de los fármacos que más se utiliza en la eutanasia. Es un fármaco que teóricamente se utiliza en aras de quitar el dolor, pero acaba provocando el fallecimiento del paciente. No es en absoluto necesario. El enfermo terminal, si tiene mucho dolor, lo que se llama un síntoma refractario, es decir, que no podemos controlar, lo que tenemos que hacer es sedarlo, o con la morfina o con otro tipo de fármacos que son sedantes y que por lo tanto disminuyen su nivel de conciencia. ¿Para qué? Para que, aunque no podamos quitar la causa de ese dolor, sí le quitemos al enfermo la sensación de ese dolor. Cuando se la quitamos, el enfermo va a quedarse tranquilo, la familia va a quedarse tranquila porque su familiar no está sufriendo y todos vamos a estar mucho mejor. Esa es una peculiaridad del enfermo terminal que sí que hay que tener en cuenta para diferenciarla del enfermo que realmente está en las fases iniciales de su cáncer y le duele porque tiene tumor, pero tiene expectativas de curabilidad. Bueno, ya sabemos un poco más del dolor que se produce en los pacientes con cáncer. Sabemos el dolor que se produce en cada tipo de tumor y el dolor secundario a maniobras de los médicos. Hemos visto y hemos hablado un poco más en extenso de la morfina y sus mitos. De verdad, no tengan miedo a ese fármaco ni a ninguno de los opioides mayores porque son muy eficaces y nos pueden resolver muchos problemas. Bueno, este programa ya hemos terminado. La semana que viene volveremos al enfoque de hablar de un tumor concreto, en este caso de dos. Hablaremos del cáncer de cervix y del cáncer de endometrio. Y dentro del primero, de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que está ahora muy de actualidad. Les veré dentro de una semana, en esta misma hora, en este mismo programa. Hasta la semana que viene. Centro Médico por tu Salud. Calle María Zambrano número 1, Avilés. Teléfono 985 52 61 62. Visítanos en www.clinicasportusalud.com. Resonancia magnética abierta Hitachi. En Clínicas por tu Salud. Calle María Zambrano 1, Avilés.
Teléfono 985 52 61 62. Otra de las secciones especiales que les hemos preparado es una dedicada a la fibromialgia. Estará con nosotros el doctor Daniel González Alonso, esta vez en calidad de coordinador de la unidad del dolor. Vamos a continuar hablando ahora de la fibromialgia y está con nosotros el doctor Daniel González Alonso, que es, aparte de oncólogo, como bien saben, es coordinador de la unidad del dolor. Daniel, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es uno de los grandes problemas que tenemos en las unidades de dolor. Es un cuadro de dolor crónico y por lo tanto es un dolor que se mantiene mucho tiempo. Eso ya da pistas de que no lo tratamos demasiado bien, y es un dolor que no sabemos su origen. Es un dolor crónico de los músculos, a distinción de patologías reumatológicas que son dolores de articulaciones o de huesos. Este es un dolor que nace en los músculos. Es un dolor típico de mujeres entre 45 y 55 años, aunque también puede aparecer en varones, y que no sabemos los factores que lo precipitan. Tenemos varias hipótesis, como iremos hablando en el coloquio con Vanessa, pero en el que estamos bastante perdidos. Entonces, ¿qué nos condiciona eso? Que tenemos que hacer un tratamiento no etiológico, es decir, no vamos al origen del tratamiento del dolor, sino que vamos al síntoma. Vamos a paliar el síntoma, vamos a hacer puramente un tratamiento sintomático. Doctor, ¿y por qué se produce? Realmente, a día de hoy no sabemos a ciencia cierta por qué se produce la fibromialgia. La hipótesis más plausible, la que más predicamento tiene, es que la fibromialgia es secundaria a una hipersensibilidad a los estímulos mecánicos que tiene el músculo, que confunde esos estímulos mecánicos, por ejemplo, de presión, cuando lo apretamos, con estímulos de dolor. Entonces provoca ese dolorimiento general de carácter muscular. También parece que puede tener cierta naturaleza la idea de que el paciente con fibromialgia tiene peor irrigado el músculo, es decir, tiene lo que se llama hipoxia, le llega menos oxígeno. Cuando a un músculo le llega menos oxígeno, no se puede liberar tanto de los productos tóxicos que ha generado su contracción, simplemente de moverse y de caminar, y entonces eso produce el acúmulo en los músculos y que esos músculos al ejercitarlos duelan. Son teorías, son hipótesis, nosotros no sabemos por qué se produce y de hecho esa es la base de por qué no sabemos cómo hay que tratarlo desde un punto de vista etiológico. Por eso estamos simplemente de tratamiento sintomático. ¿Qué factores pueden precipitar su aparición? Hay varios factores conocidos que pueden precipitar un episodio de fibromialgia y el diagnóstico de fibromialgia. Normalmente suelen ser infecciones víricas o infecciones de virus que desconocemos, que entre paréntesis es uno de los recursos que tenemos los médicos para decir que no sabemos por qué se está produciendo algo, o virus ya conocidos. Hay dos virus que sí que sabemos que provocan ataques de fibromialgia, que son el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el del SIDA, y luego también el virus de la hepatitis C. También se ha investigado, pero todo esto no está concluido con seguridad, que por ejemplo, los accidentes de tráfico, las colisiones por alcance, pueden provocar una fibromialgia. ¿En quién lo provocarían? Pues sobre todo en personas que tienen el canal medular, por donde va la médula espinal dentro de las vértebras, muy estrecho. Claro, eso no hay manera de saberlo a priori y por lo tanto no hay manera de vigilar a esas personas para saber si tienen una colisión por alcance o no. Pero bueno, es un rasgo que se ha visto en varios de los enfermos con fibromialgia. También los episodios de fibromialgia se pueden presentar por estrés psicológico extremo. Ya hemos dicho que la fibromialgia es típica de mujeres y puede provocarse o por una violación o por un parto no deseado. Y finalmente también podemos provocarlo los propios médicos suspendiendo muy rápido un tratamiento con corticoides. Eso sería más o menos lo que está investigado hasta ahora en cuanto a factores precipitantes. ¿Y esta patología qué síntomas puede presentar? Los síntomas de la fibromialgia principalmente es un cuadro de dolor generalizado y crónico. ¿A qué nivel? A nivel de los músculos.
Este estado de dolorimiento también nos va a provocar unos trastornos del sueño, un insomnio, que puede ser del inicio de la noche, no conseguimos dormirnos, de mitad de noche nos despertamos a las 4 o las 5 de la mañana y no nos dormimos más, o de final de noche, es decir, nos despertamos a las 7 de la mañana cuando realmente o nos hemos acostado tarde o nos despertamos sabiendo que no hemos descansado. Esto nos ayuda a tener más dolor y a otro síntoma de la fibromialgia, que es la fatiga. El paciente con fibromialgia tiene mucha fatiga. Está muy cansado y puede tener incluso un síndrome de fatiga crónica asociado. También se pueden asociar a otros síndromes como son el síndrome del colon irritable, alternancia de diarreas y estreñimiento sin saber ni por qué sí ni por qué no, ni tener factor dietético, y también se puede asociar al síndrome de la vejiga irritante. La vejiga da síntomas como de cistitis, muchas ganas de querer miccionar, mucha urgencia, incluso pérdidas antes y sensación de escozor durante la orina. Esos son más o menos los síntomas que puede provocar un cuadro de fibromialgia. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? El diagnóstico de la fibromialgia no es un diagnóstico certero como podría ser de una enfermedad que realmente conocemos. De hecho, lo que necesitamos para diagnosticarla es ceñirnos a criterios que no son propiamente de diagnóstico clínico, sino de diagnóstico investigacional, pero que nos valen. Criterio número 1, tiene que tener un cuadro de dolor crónico superior a 3 meses y generalizado, es decir, no vale con que le duela un brazo, no vale con que le duela una pierna, no vale tampoco con un brazo y una pierna, tiene que ser dolor en la mitad superior e inferior del cuerpo y dolor en la mitad derecha y la mitad izquierda del cuerpo, eso para que lo podamos etiquetar de generalizado. Y luego, el segundo criterio ya es más objetivo, son unos puntos dolorosos a la presión. Valoramos 18 puntos y si al menos 11 de ellos nos salen dolorosos, eso ya nos cumple el segundo criterio diagnóstico de la fibromialgia. En base a esto ya diagnosticamos la fibromialgia. La fibromialgia no tiene ninguna anormalidad ni en pruebas analíticas ni en pruebas de radiología, ni en placa, ni en ecografía, ni en nada, con lo cual no nos valen absolutamente para nada. Es un diagnóstico clínico y bastante pillado por los pelos. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento de la fibromialgia, al no conocer nosotros la causa, es un tratamiento que tenemos que hacer puramente sintomático. Cuando tenemos dolor, damos un tratamiento con fármacos para el dolor. En este caso, con la fibromialgia hay un fármaco que utilizamos mucho, que no es un analgésico fetén, es un antidepresivo, es la amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, pero que usado en unas dosis determinadas es analgésico, tiene una buena eficacia analgésica demostrada en esta patología. Claro, tendremos que informar al paciente que le estamos poniendo un antidepresivo como analgésico, porque si no va a pensar que no nos creemos que realmente le duela y que estamos pensando que está deprimido y entonces le vamos a tontar la depresión con un antidepresivo. No es así, es un analgésico. Si estuviera deprimido le pondríamos otros antidepresivos o incluso ese, pero a mayores dosis. También, como hemos hablado antes, puede tener un trastorno del sueño, pues le ponemos benzodiazepinas y le inducimos un poco más a que pueda dormir. Otro tipo de tratamientos para la fibromialgia son muy importantes, ya que es un trastorno muscular, la fisioterapia, pero para eso tenemos a nuestra especialista, Irene García, que nos va a dar una lección magistral sobre cuál es el tratamiento fisioterápico de la fibromialgia. Y realmente poco más hay que hacer, sobre todo acompañar mucho al paciente, porque realmente es un trastorno que al no tener mucha causa y al estar haciendo tratamiento sintomático, el paciente se cree muy desamparado, y tener mucho cuidadín con él y ajustarle bien la analgesia. Bueno, pues antes de despedirnos y como es costumbre en Por Tu Salud, siempre enviamos un consejo final a la gente que nos está viendo y en relación al tema que hemos tratado. ¿Cuál sería? Mi mejor consejo para los pacientes que sufren la fibromialgia es que no se desesperen, que la fibromialgia es una patología que ahora hacemos tratamiento sintomático, pero que estamos investigando mucho sobre ella. A mí siempre me gusta contarle a los pacientes con fibromialgia el caso de otra enfermedad, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide hace 20 años era una enfermedad que el que la sufría le catalogaban poco menos que de loco o de somatizador de una patología depresiva, es decir, tener una depresión y que se le refleje en síntomas orgánicos del cuerpo. Ahora no, ahora ya sabemos cuál es su causa, una reacción inmune contra las propias articulaciones, y sabemos hacer un tratamiento etiológico, es decir, sabemos inhibir esa reacción inmune. En la fibromialgia podemos estar 20 años adelantados, es decir, igual dentro de 20 años, espero que sea dentro de 5, dentro de 4, dentro de 6, ya sepamos por qué se produce, ya sepamos cuáles son los factores que la desencadenan y por lo tanto podamos hacer un tratamiento etiológico. Mientras tanto, otra de las cosas que le pasa a los pacientes con fibromialgia es que consultan a muchos médicos, que no anden por ahí haciendo lo que se llama en términos anglosajones el doctor shopping, es decir, ir a todos los médicos que se les ocurran.
La fibromialgia la trata el reumatólogo o, si no, la unidad del dolor. Y si el médico de cabecera puede tratarla y no lo deriva a especialista, perfecto, pero esos serían los 3 escalones. Consejo, no se desesperen. Bueno, doctor, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Irene García nos hablará en profundidad de cuál es el tratamiento aplicable para curar o paliar la fibromialgia. Continuamos hablando de la fibromialgia, esta vez con Irene García, para centrarnos en lo que es el tratamiento. Irene, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿en qué se basa un fisioterapeuta para hacer el tratamiento en esta ocasión de la fibromialgia? Bueno, pues el hecho de no conocer, digamos, el origen o la causa que provoca que el paciente sufra fibromialgia nos va a hacer centrar un poquitín el tratamiento en la sintomatología del paciente. Es decir, que variará en función de los síntomas que tenga, variará mucho de un paciente a otro. A diferencia de lo que decimos en otros programas, que siempre buscamos la causa que provoca los síntomas, en este caso, como la desconocemos, nos centraremos en lo que el paciente nos cuente. Estos síntomas, según nos ha explicado el doctor González Alonso anteriormente, son muy variados, ¿no es así? Así es, los síntomas van a ser múltiples, entonces dependerá de la fase en la que se encuentre el paciente y tenemos que ser conscientes también de lo que es efectivo para un paciente, a lo mejor no lo es para otro. Bueno, Irene, más específicamente, ¿cuál sería entonces el tratamiento? Bueno, pues principalmente lo basaremos en masoterapia lenta, suave, por ejemplo, para tratar los puntos miofasciales hipersensibles. Será algo muy lento y muy suave porque el paciente suele estar muy dolorido y lo que pretendemos es disminuir el dolor y que no que el paciente se vaya más dolorido para su casa. Hacemos también, yo personalmente lo hago mucho, terapia miofascial para tratar toda la fascia, que es una envoltura pues, que recubre, digamos, todos los órganos, vísceras, y es una terapia que agradece muchísimo el paciente porque la alivia bastante. Los estiramientos musculares, tanto globales como analíticos, también son muy importantes. ¿Por qué? Porque el paciente normalmente tiene mucho dolor, entonces, como le duele al moverse, lo que va a hacer, digamos, es ciertos movimientos no los va a realizar, con lo cual van a aparecer restricciones de movilidad. Tendremos que evitar esto, por tanto. Y es muy importante también los ejercicios, tanto que realizaremos en la consulta para trabajar más, digamos, grupos musculares específicos en función de las atrofias que tenga el paciente o de que queramos fortalecer. Y muy importante, recomendar al paciente un ejercicio aeróbico de nada o de bajo impacto. Da muy buenos resultados muy positivos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente el paciente puede notar al principio un aumento de dolor, entonces tendremos que observar si es porque las típicas agujetas de que no está acostumbrado a realizar ejercicio y por lo tanto es normal, o que el ejercicio que le estamos recomendando, pues para él, por la causa que sea, pues no le viene bien. Tendremos que buscar entonces alguna alternativa. Es decir, tendremos que huir un poquitín de la idea de que el ejercicio no puede ser compatible para un paciente con fibromialgia. Todo esto combinado puede hacer que aliviemos bastante el dolor de este tipo de pacientes. ¿Qué beneficios aporta el ejercicio físico a los pacientes con fibromialgia? Pues mira, beneficios tales como mejorar la calidad del hueso y del músculo, evitar la rigidez articular, aumentar la flexibilidad muscular, también mejorar la salud cardiovascular y luego también mediante el ejercicio vamos a segregar unas sustancias naturales, las endorfinas, que digamos que disminuyen el rango de dolor. Entonces es muy importante la higiene postural. Exacto, es muy importante la higiene postural, tanto dinámica como estática. La mayoría de las veces hay que concienciar al paciente de cómo tiene que realizar, por ejemplo, las actividades de la vida diaria, de cómo tiene que descansar, los tiempos de descanso y, por ejemplo, cómo tiene que sentarse a la hora de dormir en la cama, porque son pacientes que normalmente descansan bastante mal. Entonces, todo el tema de la higiene postural es muy importante y yo creo que podríamos abordarlo en otro programa. Bueno, Irene, pues me parece que así va a ser, ¿no? Porque la semana que viene hablaremos de la higiene postural en un caso concreto. Muchísimas gracias, un día más y hasta entonces. Gracias.
Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Así nos despedimos, no sin antes recordarles que la semana que viene tienen una cita aquí, en Por Tu Salud, y que no olviden que la salud es lo más importante. Que sean muy felices. Hasta entonces.